damos gracias por todo acontecimiento, no solamente en este lugar, pero a través de el camino a este lugar, a través de todo lo que tú has hecho en esta semana última y este nuevo comienzo de esta semana ahora. Tú eres el Dios de los tiempos, el Dios de las épocas, y damos gracias que las lluvias, Señor, aún necesarias, han cesado por ahora, mi Dios, y ha salido brillantemente tu sol. Mi Dios, te damos gracias por cada cosa que tú haces. Tú gobiernas sobre toda la naturaleza, el universo y sobre nuestras vidas, Señor. En este momento ponemos nuestras vidas en tus manos. En mejor lugar no pueden estar. No hay mayor protección o seguridad que en los brazos del Dios Todopoderoso. Mi Dios, ahí nos ponemos para que estemos atentos a lo que tú quieres hablarnos en este día, a lo que tú quieres que nosotros estemos atentos en escuchar, y también instes en nuestros corazones como tú quieres que sea nuestra respuesta. Mi Dios, te damos gracias que tú siempre velas por nosotros, eres el buen pastor y nada nos faltará. Gracias te damos, oh mi Señor, por el momento y la oportunidad de alabarte, de adorarte, y ahora, mi Señor, por la oportunidad de cenar, de estar a tu mesa y de recibir del pan de vida y del agua viva. Gracias te damos porque ¿quiénes fuéramos sin ti? En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirles que cuando yo era pequeña, yo no sé si ustedes, yo creo que se veía más en la televisión norteamericana, pero yo me recuerdo ver programas de televisión cómicos en los que el protagonista tenía que tomar una decisión muy importante. Y de repente veías que aparecía un ángel sentado a su hombro derecho, explicándole las razones por las que debía tomar una determinada acción. Las palabras del ángel fueron luego desestimadas por un diablo que aparecía en el hombro izquierdo del protagonista y ofrecía su propia opinión, su propia interpretación al respecto. Después de que cada uno terminara de hablar, el ángel y el diablo desaparecían y el protagonista debía elegir qué consejo seguir. Este escenario, menos el ángel y el diablo que aparecen sobre los hombros de alguien, se desarrolla en las Escrituras. También se manifiesta en nuestras propias vidas. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos cuando Dios nos está hablando? ¿Dios habla? ¿Y cómo podemos saber si es la voz de Dios, la nuestra o la del diablo? Vamos a analizar esto más profundamente esta mañana en el mensaje que titulé hoy, Reconociendo y respondiendo a la voz de Dios. Y por favor, en este momento, los que puedan, pónganse de pie y únanse a mí para abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 24. Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 24. Importante que todos tengan las Biblias a su alcance y a su mano, y también estará la escritura que vamos a leer en la pantalla. Primera de Samuel, capítulo 24, y vamos a leer los versos del 1 al 7, y esto lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: He aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere.
Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es él ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Pueden tomar asiento? Y antes que todos, tengo que darle un contexto aquí. Es necesario para que ustedes sepan lo que está sucediendo. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Okay? El pueblo de Dios le había pedido, mejor dicho, exigido al profeta Samuel que les pusiera en nombre de ellos un rey que gobernara por ellos como las otras naciones. Esto desagradó a Dios grandemente porque Dios fue y era su rey. Él era el que cuidaba de ellos, los guardaba, los guió en el desierto. Y ahora viene el pueblo y le pide al profeta, el vocero de Dios, que le pusiera un rey humano. Dios estaba triste, pero lo permitió. Le dijo al profeta Samuel: ves y unge a un rey. Y el profeta Samuel ungió a Saúl, el primer rey de Israel. Ahora, tenemos aquí, como ustedes saben, a David. En el principio, Saúl demostró ser un buen rey. Fue grande, hermoso, alto. Gobernaba bien, pero no duró esto mucho. Saúl desobedeció a Dios y entonces Dios le dijo a Samuel: quiero que tú unjas a otro rey para que él reina en lugar de Saúl. Tenemos a Saúl, el rey, desobedeció, unge a otro rey, y ustedes saben, lo que conocen Biblia, que ese otro rey, el ungido, fue David. David fue un hombre muy valiente. Cuando él fue ungido rey, era un joven y él había demostrado ser muy capacitado. Ustedes conocen de la historia de que él mismo se acercó después de haber sido ungido por Samuel al mismo rey Saúl cuando Goliat amenazaba al pueblo de Israel. Y él le dijo: yo voy a derrotar a este gigante. Y así fue. Y ahí David demostró ser un buen soldado. Y eventualmente llegó a servir en el mismo palacio del rey Saúl. Ahí, sirviéndole a Saúl, derrotó a ejércitos. Y cantaban las personas: Saúl derrotó a 1,000, pero David a 10,000. Un gran guerrero. Y esto consumió a Saúl de una gran envidia. Saúl entonces, por esa envidia, persiguió a David para matarlo. Y aquí nos encontramos a David y los hombres que con él estaban en una cueva, porque David huía de Saúl. Y ese es el contexto. En esta cueva, mientras que ellos están ahí escondidos, ya vemos que Saúl venía con sus 3,000 hombres persiguiendo a David. Y en esa cueva nos encontramos con dos voces. La escena de el que habla el bien y el que habla el mal se desarrolla en este pasaje. Podemos leer y de verdad decir: bueno, tenían razón los hombres de David, tenían un buen argumento.
pero tenemos que verlo como dos voces que aquí se presentaron en esta cueva oscura. Los hombres que estaban con David le dijeron a David, como ustedes leyeron conmigo, que Dios le había entregado a Saúl. Saúl entró en la misma cueva donde estaba David y sus hombres. Le dijeron a él prácticamente: esto es tu momento. Esta es tu oportunidad de poner fin de una vez para siempre a la violenta persecución de Saúl contra ti, David. Los hombres incluso mencionaron el nombre de Jehová. Dijeron: Jehová, ¿verdad?, está contigo, como parte de su argumento. Fueron tan convincentes que David actuó. Dice que se levantó y tomó un pedazo de la orilla del manto de Saúl. Pero después de eso sucedió algo extraordinario. Leemos y yo creo que podemos oír la otra voz presente en esa cueva. Yo quiero que regresen conmigo al verso 4 y van a ver esa voz. Y dice así el verso 4: y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ahí vemos que él escuchó la voz de los hombres que estaban con él. Pero mira lo que sucedió en el verso 5. Después de esto, se turbó el corazón de David. Digan conmigo: se turbó el corazón de David. Okay. Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Cómo sabemos? Yo voy a hablar específicamente a los cristianos, a ustedes como yo, que somos hijos, hijas de Dios, porque el hijo y la hija de Dios reconocen la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a detallar es para el Hijo de Dios, pero también para aquel o aquella que aquí esté presente que todavía no ha dado el paso de dar su vida y confiar su vida al Señor Jesús. Esto es para ti también, porque la palabra de Dios no regresa vacía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que escuchamos la voz de Dios? Es más, quizás ustedes se han preguntado: ¿Dios habla? ¿Alguien aquí? Quizás ustedes a lo mejor han escuchado a alguien decir: Dios me habló, y escondidamente se han dado una risa, o quizás han doblado los ojos, ¿verdad? ¿Cómo que esta persona dice que Dios le habló? Pues yo les quiero decir que como cristiana, como una persona que ha entregado su vida a Jesús, significando que yo creo que Jesús murió por mí en esa cruz para perdonar mis pecados, para que yo pueda no solamente tener vida eterna y acceso al reino de los cielos, pero una relación con Dios Padre. ¿Ok? Una relación, no una religión, una relación que significa que Él me habla y yo le hablo. Hay una comunicación. Yo les puedo decir por mi experiencia que nada ni nadie me lo puede quitar, que Dios ciertamente y absolutamente habla. Ahora, ¿cómo Él habla? Yo les voy a dar 4 maneras, ¿ok? Es más, le voy a dar 4 maneras que se desarrollan y se conectan entre sí. Primeramente, como leímos ahora mismo en el verso 4, escuchamos esa voz como escuchó David del hombre, o escucha la otra voz. ¿Cómo sabemos que Dios está hablando, hijo o hija de Dios? Número 1, Dios hablará rápida, poderosa y convincentemente a tu corazón. ¿Ok? Rápidamente, poderosamente y en manera que te va a convencer. Tú vas a saber que es Dios.
David supo, había un contraste. Nuestro corazón va a reaccionar rápidamente a la dirección de Dios. Cuando Dios habla algo, Él lo va a comunicar a nuestro corazón. Y casi siempre lo comunica, no casi siempre, pero en este caso lo comunica cuando vamos a escuchar la otra voz y Dios hace, no. O hicimos algo y Dios, no. Y lo sabemos en el corazón, instantáneamente, poderosamente. Yo me recuerdo, es que me recuerdo como si estuviera viéndolo ahora, en el 4º grado. Yo estaba sentada. Yo no sé si a alguien le ha pasado lo que yo le voy a decir, o si ustedes mismos han hecho esto. Mi papá me vino a buscar a la escuela y yo no lo sabía. Me vino a buscar antes que terminara las clases de ese día. Yo estaba sentada y la puerta del aula estaba abierta. Entonces, donde yo estaba sentada, yo podía ver hacia afuera, ¿ves? Hacia donde estaban las otras aulas, donde estaba ahí el pasillo, etc. Entonces yo estaba sentada y de repente, y era difícil de no ver a mi papá porque era de 6 pies y bien gordo. ¿Ok? Entonces ocupaba todo el tamaño de la puerta. Entonces estaba yo sentada y yo de repente hice así y lo miré y yo cogí todas mis cosas y me levanté para ir corriendo. Pues mi padre sabía exactamente lo que yo iba a hacer. ¿Sabe lo que hizo mi papá? Desde la puerta a donde yo estaba sentada, abrió sus ojos. ¿Eh? Yo no tenía que escuchar audiblemente la voz de mi padre. ¿Están entendiendo esto? Yo sabía lo que mi papá me estaba comunicando. Siéntate. Él no me lo tenía que decir. Siéntate. Yo hice así con todo me abrió los ojos y tenía unos ojos bien redondos. ¿Ok? Entonces se veían los ojos, el blanco del ojo se podía ver. Y yo, Dios le habló a David sin tener que decir una palabra. ¿Están entendiendo? ¡Wow! En el corazón, siéntate. ¿Están entendiendo eso? Dios habla a tu corazón. Lo que ibas a hacer, o en este caso lo que David hizo, o en mi caso lo que yo estaba haciendo e iba a hacer, Dios le pone un freno. Tú lo sabes. O en el caso ese es aquí, tú puedes sentir la dirección de Dios y entonces lo que a lo mejor ibas a decir, lo dices diferentemente. ¿Estás entendiendo? Dios habla sin tener que decir una palabra. Habla a tu corazón. ¿Ok? Me gusta decir que Dios rápidamente pondrá freno a nuestro entendimiento y comportamiento en ese instante. Yo tengo otro ejemplo. ¿Cuántos les gustan los ejemplos de la pastora? Okay. Tengo muchos ejemplos, historias que sería demasiado, ¿verdad? Un día, mi esposo, el pastor y yo andábamos en el supermercado. Éramos bien jóvenes, ¿ok? Estábamos, yo creo que a 2 años de matrimonio. Literalmente, cuando nos casamos no teníamos 1 kilo, ¿ok? Entonces, ya estábamos más o menos establecidos. No me recuerdo la razón por qué, eso no me recuerdo, pero me recuerdo estar en el supermercado, me recuerdo ver a Pastor Dan entrando en la hilera para pagar y él me dice, ¿ok? Yo di $20 para X, no me recuerdo lo que era X, no era de la iglesia, X. Para nosotros, $20 was a lot. ¿Ok? En el sentido de que
algo que no estaba calculado entre todas las otras cosas. Y yo le iba a decir, "Are you crazy? Tú estás loco." Él no sabe esto. "Are you crazy?" Mis hermanos, no puedo explicarlo sino de esta manera, y si ustedes han experimentado eso, saben lo que yo les voy a decir, y eso es algo que solamente puedes experimentar si tú tienes al Espíritu, quien escucha la voz del Señor. Cuando yo iba a decir, o yo creo que se me fueron algunas de las palabras, a lo mejor, "Are you?" Y ahí quedé, ¿ok? Era como si Dios puso su mano y me hizo así en el corazón. No impidas que Él me dé. Así, my God, estoy llorando. Y esto fue hace más de 20 y pico años. ¡Wow! La mano restrictiva de Dios en el corazón. No impidas que Él me dé. Y yo le dije al Señor, yo no escuché la voz audible, lo sentí en mi corazón. La voz esa en mi corazón, la comunicación de esas palabras sin oírlas físicamente. ¿Están entendiendo? Wow. Y yo le dije, Señor, jamás yo impediré que alguien te dé a ti. Desde ese momento en adelante, jamás. Es como que eso terminó ahí. Dios habla al corazón del hijo, de la hija de él. Amén. En el caso de David, como yo dije, en mi caso, inmediatamente sintió la mano restrictiva de Dios en su corazón. Por eso dice la Escritura, se turbó el corazón de David. Porque él había escuchado la voz de los que estaban con él. Él había actuado la orillita del manto de Saúl. ¡Wow! La otra voz. La otra voz. Y ahí me lleva al punto número 2. Cómo Dios habla. Dios hablará de acuerdo con su palabra e inmediatamente confirmará ese conocimiento a ti. En otra palabra, va a hablar en acuerdo con su palabra y tú sabrás el por qué. All right? Dios es el Padre que te dice no y también te da el por qué. A lo mejor no te da toda la explicación al mismo tiempo, pero tú sabrás. ¿Ok? Igual que el padre natural, que tú le dices a tu hijo no y él te dice o ella te dice why, ¿por qué? Y tú le explicas por esto. ¿Ok? Especialmente después de cierta edad. Dios hablará según su palabra y te va a confirmar ese conocimiento inmediatamente. Dice el verso 6 del pasaje que estamos leyendo. Y dijo a sus hombres, y escuchen esto y vean, Jehová, él estaba entendiendo quién le está hablando, right? Aquí David sigue, se turbó el corazón, pero ahora él está confirmando quién le turbó el corazón y lo que le dice, ¿ok? Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, y here's why, el ungido de Jehová. Te estoy diciendo el por qué. El ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él. Number 2, confirmación, porque él es el ungido de Jehová. Dios le está dando su palabra y el por qué. El conocimiento del por qué. La Biblia se llama la palabra de Dios por esa razón. Es la forma principal que Dios nos habla, ¿ok? So ya hemos establecido dos cosas. One, habla al corazón, ¿ok? Dos, habla siempre por su palabra y de acuerdo a su palabra. Ustedes pueden identificar con esto. Mientras que nosotros hablamos con Dios
por medio de la oración. Amén. ¿Cómo tú le hablas a Dios? ¿Cómo yo le hablo a Dios, hijo o hija de Dios? Por medio de la oración, ¿sí o no? Mientras que nosotros le hablamos, nos comunicamos con Dios mediante la oración. ¿Dios se comunica con nosotros mediante la oración? No, la oración es para nosotros. La oración es la herramienta para nosotros comunicarnos con Dios. Es lo que Cristo ha proporcionado, entre otras y muchas cosas, en nosotros ser hijos de Dios, esa vía de comunicación. Pero Dios no se comunica con nosotros, Él por oración, Él no está orando. ¿Cómo se comunica Dios? Por medio de su palabra. Entonces nosotros oramos y Dios ¿qué? Habla la palabra de Dios. Estas son sus palabras, esta es su comunicación. Le pedimos algo específico a nosotros como individuos. Dios nos va a contestar específicamente en el sentido de que corresponde a nosotros. Y lo que va a contestar siempre va a estar alineado a su palabra. Es más, muchas de las cosas quizás que tú le pides a Él, está aquí. Tú le pides paz. Y Cristo dice, Él es el príncipe de paz. ¿Están entendiendo? Está aquí. ¿Verdad? Tú tienes temores. Las respuestas están aquí. No tiembla ni desmaye porque yo estaré contigo. Right? ¡Qué lindo! Esto es lo que Dios nos ha hablado y la manera en que Él nos habla. Al leerla, debemos de considerar la Biblia como las mismas palabras de Dios, hasta el día de hoy y para siempre. Ahora, esto implica dos cosas. Que tú leas la Biblia. Right? I mean, ¿cómo vamos a saber si no lo leemos? ¿Cómo vamos a saber? Ay, no sé, Dios no está conmigo, Dios no me ha abandonado. Te preguntaré una cosa, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Estás uniéndote a un grupo? A lo mejor no tienes el deseo, muchas veces no hay deseo, ¿verdad? Luchamos en el cuerpo, en la carne. Ay, pero mira, no tengo deseo, pero voy a ir al estudio bíblico de la iglesia, ve, a lo mejor me animo. ¿Qué tú estás haciendo para escuchar la voz de Dios? Implica que tú la leas para escuchar. Implica también otra cosa, que tú dejes que estas palabras guíen y gobiernen tu vida. ¿Ok? Porque conocer la palabra de Dios es conocer a Dios. ¿Right? Es conocer a Dios. Y fue esa la verdad que seguramente penetró el corazón, y yo digo que seguramente, y la mente de David, y no iba a ceder esa palabra de Dios. Saúl es el ungido de Dios. El ungido de Dios. El ungido de Dios. Eso estaba en la mente y en el corazón de David. Ungido, ungido. ¿Cómo yo voy a tocar? ¿Cómo yo voy a hacer daño? Él es el ungido, el ungido. La palabra de Dios. Habló Dios al corazón, ¡pum! Y le dijo el por qué. No lo hagas. Yo voy y permítanme a divagar un momentico para contarle porque es necesario que ustedes sepan sobre lo que significa ungido de Dios. ¿Ok? Es algo bíblico, obviamente. Y también es algo que encontramos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que significaba en el Antiguo Testamento, lo que significa para nosotros hoy día. Que entonces cuando David había entendido de parte de Dios, Él es el ungido de Dios, ustedes necesitan saber lo que eso significa. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de David, la unción era algo ceremonial. Se hacía, se untaba, se frotaba, se vertía aceite sobre la cabeza, y estamos hablando de personas, ¿ok? Como un símbolo que Dios había apartado a esa persona para un propósito santo específico. Entonces,
los reyes, o en este caso el primer rey Saúl, porque no había antes de eso rey, el Samuel por dirección de Dios fue y ungió a Saúl con aceite, derramó aceite sobre su cabeza, ceremonialmente y simbólicamente apartándolo para aquello que Dios había designado para él. Saúl es apartado para ser rey de Israel. Entonces Samuel fue el profeta, y por eso se llama el libro Primera de Samuel y Segunda de Samuel después, para ungir a Saúl bajo la dirección y la autoridad de Dios. Ya cuando él hacía eso, ya esa persona estaba apartada para Dios, ¿okay? Para el servicio de Dios. Saúl fue ungido. Y cuando David, como yo les expliqué, todavía era un joven pastor, Dios le dijo a Samuel, después que Saúl le desobedeció, ves ahora y unge a otro para mí. Ves y unge al que yo te voy a señalar. Y él ungió entonces a David. Y aquí tenemos, no un problemita, pero un problemita. Tenemos a dos ungidos. Tenemos a Saúl y tenemos a David. Desde ese día en adelante, para David, ya el Espíritu Santo del Señor estaba reposando sobre él. Él también fue apartado. ¿Están entendiendo? ¿Okay? Él fue apartado para esa tarea especial de Dios. Entonces, significa que este designio, esta tarea de ungir, de apartar, era y venía directamente de Dios. Es por esto que David de inmediato, no importaba cuán justificado fuera, según él y los hombres que estaban con él, quitarle la vida de Saúl. Y era justificado humanamente. Saúl le perseguía. Saúl, no paraba. Saúl le tiró una lanza cuando estaba en el palacio de él, David. Casi hay, pero bueno, la mano protectora de Dios. David huye y huye y Saúl sigue y sigue y sigue. Uno puede justificar en defensa de mi vida. Ya aquí Dios me lo entregó, como dijo los hombres. Pero la palabra de Dios de que Él es mi ungido penetró la mente y el corazón de David. Y él sabía, si yo lo toco, yo violo la palabra de Dios. Y porque él también fue apartado para el mismo oficio, él entendía eso aún más. Y él sobre todas las cosas tenía una profunda reverencia a Dios. Y por lo tanto, como tuvo una reverencia profunda a Dios David, la tuvo también por los ungidos de Dios. Aquí entramos en el Nuevo Testamento. Los cristianos hoy son ungidos. Les voy a decir el por qué. Ya esta unción no viene de una ceremonia del exterior, sino a través de la participación del don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el aceite simbólicamente representa al Espíritu de Dios. Entonces, en el momento de la salvación, en el momento que tú y yo confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Jesús, perdona mis pecados, yo recibo tu salvación, mi vida ahora en adelante te pertenece a ti, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. En el momento de esa confesión genuina de corazón y aquí hecha por la boca, okay, el Espíritu Santo, dice la Escritura, desciende a tu corazón. El Espíritu Santo es representado por el aceite. Por lo tanto, como resultado, el Espíritu Santo ahora reside en ti y en mí. Y es lo que nos une al Padre y al Hijo. Y si ustedes no saben, el nombre Cristo es griego, que significa el ungido de Dios. Por asociación a que ahora le pertenecemos a Cristo. Y Cristo representa el ungido de Dios.
todo cristiano, por medio de Cristo, participamos de su unción. Entonces, como David, cuando reverenciamos a nuestro Señor, reverenciamos a todos los hijos de nuestro Señor. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, espíritu, amamos al prójimo como nosotros mismos. Ve cómo se conecta. David reverenció la palabra de Dios a Dios mismo, pues también al ungido del Señor. Hoy en día, tú reverencias a Dios, yo, tú, todos, y a los ungidos del Señor. ¿Ok? Esa es la palabra del Señor. Por lo tanto, así debemos de ser también nosotros en esta era de la iglesia, Nuevo Testamento. Dios ha permitido y había colocado a Saúl en el trono. David también era ungido. Y si Dios hizo esto, si Dios mismo mandó a ungir y colocó a Saúl en el trono, Dios, y solamente Dios tiene la autoridad para quitar a Saúl del trono. Eso lo entendió David, porque escuchó la voz del Señor en su corazón y escuchó la palabra de Dios. Número 3. Y aquí viene, ¿cómo sabemos que es la voz de Dios? ¿Cuántos aquí saben que Dios es? Yo voy a decir algo. Dios es omnipotente, amén. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Señor, no estoy agregando la palabra de Dios, pero voy a decir algo verdadero. Dios es omnipaciente. ¿Ok? Vamos a decirlo. Eso es algo que cuando Dios dice, espera, oh Lord, espera. Tenemos una canción, esperar en ti. Difícil sé que es, right? Wow, Dios tiene su horario, su calendario. David, tú eres el ungido y aunque este te venga persiguiendo, todavía no es el tiempo tuyo en el trono. Hay que esperar. Número 3. Dios hablará de acuerdo con su horario, no con el nuestro. Ahí tú vas a saber, tú quieres correr algo y Dios dice, no. Casi siempre cuando Dios habla hay un tiempo, ¿ves? En que hay que esperar algo. ¿Ok? Dice el verso 7. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió, digan, no les permitió. Ya, Lord, ¿cuántas veces el Señor te dice, no te permito todavía? Todo te es lícito, pero no te conviene. David le dijo, no, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Wait, espera. David estaba siendo guiado por la mano de Dios. No es David, es Dios diciéndole a David, a través de David, a los hombres, espera. David fue elegido, y les recuerdo, y ungido para ser rey de Israel. Y esto era un enigma, porque tenemos a 2 reyes ungidos. La diferencia es que uno ocupa el trono y el otro tiene que esperar. Y es esperar, donde Dios ahí muchas veces nos pide, cuando Él nos habla, esperar. Y que quizás vamos a querer algo aquí y ahora. Es necesario, es eminente, Señor. Pero Él dice que esperemos, y en el esperar está la preparación de Dios. Ahí va a obrar Él en tu vida. Encontramos el esperar a lo largo de las Escrituras. Por eso yo digo que Dios es omnipaciente. ¿Ok? Y esto solamente 3 ejemplos. Después de tantos días en el arca, con todos los animales, ¿se pueden imaginar eso, mi hermano? Con todos los olores fantásticos del arca, con las quejas de la esposa y de los hijos y las esposas de los hijos. Noé tuvo que esperar.
hasta que las aguas todas hubieran retrocedido por completo. Jesús le dijo a sus discípulos, después que él se fue, ustedes se pueden imaginar teniendo a Jesús, tocando a Jesús, mirando a Jesús, y después no hay Jesús. Y Jesús le había dicho, espera, que no digas nada, no hagas nada, wait, espera hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Espera. Cuando tomamos la Santa Cena, y ustedes lo hacen cada mes, lo hacemos, la Biblia nos indica que esperemos hasta que todos tengan el pan y la copa para poder beber y comer juntos. Dios es Dios de tiempo, de calendario. Cuando Él nos habla, en muchas ocasiones nos indica espera. Esperar va en contra de nuestra naturaleza. Sabrás que es la voz de Dios cuando quieras apresurarte a hacer algo y Él te está diciendo, un momentico. David ordenó a sus hombres a no lastimar a Saúl. Eso es duro. Ellos querían lastimar a Saúl. Ellos también eran perseguidos. Estaban con David, ellos también. Eran las vidas de ellos también. Acuérdense, si cogían a David, lo cogían a ellos. Porque ellos eran fieles, leales a David. Pero todos necesitaban esperar hasta el tiempo señalado por Dios. Pero aquí viene algo. Número 4, y este es el último punto. Cuando Dios habla, y habla de espera, cuando Dios habla, espera que usted lo siga. Acuerda que el título del mensaje es Reconociendo y Respondiendo a la voz de Dios. Dice Juan capítulo 10, verso 4, ahí lo ven en la pantalla. Y aquí está hablando de Jesús y está hablando Jesús. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Este verso está implicando una verdad. Está diciendo de que los que escuchan y reconocen la voz de Jesús, su Dios, que le siguen. Porque Él va delante de ti. Tú no vas delante de Él. Tú no estás en la posición de líder de Cristo. Cristo es nuestro líder. Él es nuestro pastor. Él va delante de nosotros. Y si reconocemos la voz, ahí Él nos está diciendo que le seguimos a Él. Solo necesitamos nosotros seguir. ¿Están entendiendo? Nosotros como humanos queremos estar en el control. Queremos poner todas las piezas, deshacer y hacer, ¿verdad? Y eliminar a Jesús del camino. Y Jesús dice, espérate un momentico, yo soy el buen pastor. Yo soy el que voy delante de ustedes. Y eso tú sabes lo que significa. Si yo voy delante de ustedes, yo miro por delante, por los lados, por detrás. Yo los guardo a ustedes, como el pastor guarda las ovejas. Tú simple y sencillamente, y esto es muy duro, y yo me estoy hablando a mí misma, porque saben ustedes que los que aquí también imparten la palabra de Dios son ministrados por esa misma palabra. Amén. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es seguir confiadamente. Porque Él va adelante. Si hay una roca que Él no quiere que nosotros pisemos, Él la va a mover. ¿Están entendiendo? Si hay un obstáculo en su agenda y propósito para tu vida, Él lo eliminará. O si hay algo que vaya a fortalecerte aún por un momentico, ser un poco doloroso, lo permitirá para que tú seas más fuerte y tu fe sea creciente. Pero Él es el pastor que va delante de ti. Y si tú lo escuchas y sabes cuando Él habla, Él espera que tú le sigas. Porque no hay nada en escuchar y no seguir. ¿Están entendiendo? Te quedas en el blanco. Si escuchas y no sigues. Y yo voy a tocar ese tema ahora. Así dice que no solo reconocemos la voz de Jesús, sino que respondemos a ella. Las ovejas oyeron su voz, reconocen y le siguen, responden. Y a veces queremos que Jesús responda a nuestras oraciones, please, 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 God. Pero luego no nos gusta la respuesta. No lo seguimos. Right? Sí, bendición, bendición. Pues haz esto.
no me conviene. Si Dios te dice, ve aquí, es porque Él irá delante de ti. Si Él te dice, haz esto, es porque Él ya abrió el camino para que tú lo hagas. ¿Amén? Si Él te dice, esto es tuyo, ve, conquístalo, es porque ya Él pagó el precio para que eso sea tuyo. Él no te fallará. Él equipa a quien Él llama. Él provee a quien Él redime y protege a quienes le obedecen. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Saúl y 3,000 hombres. ¡Qué fuerza! Para perseguir a David. Saúl y sus 3,000 hombres encontraron la cueva, oye mis hermanos, donde estaba precisamente David y su ejército de hombres, unos como 600. David había cogido sus seguidores. En la misma cueva, ahí Saúl dice que entró para descansar, hacer sus necesidades, ¿verdad? Pero nunca encontró a David. Isn't that amazing? Ustedes no se han puesto a pensar en eso. La misma cueva, mas Saúl no vio a David y David sí vio a Saúl. Nunca encontró a David ni uno de sus hombres. ¿Por qué? Porque David había escuchado la voz en su corazón. Porque David sabía que era la palabra de Dios y la siguió. Y aquellos que siguen al pastor son protegidos. ¿No es esa la función del pastor? Venga el lobo para que vea que yo defiendo las mías. Right? Pues aquí está mi siervo, quien me ha seguido, bajo mi protección está. Cuando tú escuchas la voz de Dios y la obedeces, Él te va a proteger, y no solamente a ti, a quienes están contigo también. Mas mira lo que dice la escritura en el último verso, el verso 7, cuando dice de Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, nunca vio a David, Dios lo hizo invisible. ¿Qué dice ahí la escritura? Siguió su camino. Saúl siguió el camino de él, la agenda de él, a perseguir a David. ¿Ok? No dice que él siguió el camino de Dios. No dice que él se arrepintió de haber hecho lo que hizo con David. Siguió su camino. En otras palabras, recobró fuerza y siguió en su manera de pensar conforme a David. Dice Lucas, y escuchen esto, capítulo 6, verso 49. Y no sé, ahí está en la pantalla. Mira lo que dice. Mas el que oyó, razonen conmigo. La escritura aquí está diciendo que alguien escuchó, ¿sí o no? ¿Ok? Más que oyó. Ustedes todos aquí hoy están oyendo. Están escuchando todas las palabras que yo estoy diciendo por medio de que Dios está hablando a través de mí, porque no es mi palabra, acuérdense, yo estoy hablando lo que dice la Biblia, es la palabra de Dios, yo soy el instrumento. That's it. Yo no tengo poderes especiales, yo no soy nadie especial. Simple y sencillamente obediente a que Dios me tiene aquí para compartir su palabra. That's it. Esa escritura dice, igual que todos nosotros aquí, más el que oyó. Hoy yo estoy oyendo, tú estás oyendo. Pero no es solamente reconocer, es responder. Dice, más el que oyó y no hizo. ¿Están entendiendo eso? Más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Dios, si tú lo oyes, espera, hijo, hija, cristianos, que tú le sigas. ¿Ok? Saúl oyó, pero fue en su camino. Hoy tú tienes que decidir, yo he escuchado en qué camino yo andaré. ¿En mí o en de Dios? Así que reconozca y responda. Dios quiere que sus hijos sean receptivos. Cuando escuchamos a Dios, tenemos la responsabilidad de obedecerle y no colocarlo a Él
entre muchas otras opciones. Ok, escuché, pero voy a ver esto. Es un privilegio asombroso conversar con el Señor, pero también es un compromiso tremendo. Él te hará saber si estás en el camino correcto. Cuando tú escuchas, cuando tú reconoces y respondes, está bajo la mano protectora de Dios. ¿Ok? Entonces, para concluir, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? Yo quiero que he sido bien explicativa, ¿sí o no? Primero, Dios nos habla a través de su palabra. Ese sentir en tu corazón, ese freno que Él ponga, esa nueva dirección que Él indique, todo va a estar de acuerdo con su palabra. Isaías 55:11 nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Número 1, siempre la palabra, léela y aplícala a tu vida. Número 2, Dios también puede hablarnos a través de los acontecimientos, events, situaciones, ¿verdad? Que así nos ocurre en nuestras vidas. Dios permite que estos eventos vengan en nuestras vidas para dirigirnos, cambiarnos, ayudarnos a crecer espiritualmente. Quizás ahora tú estás viviendo uno de esos momentos. Mira la naturaleza y que sea para ti una consolación. La lluvia viene por un tiempo, pero va a cesar y va a salir el sol. Número 3, Dios hablará a través de personas como yo hoy día en compartir con ustedes este mensaje. Y número 4, a veces Dios puede hablar audiblemente. Tú oyes la voz de Dios, ¿ok? Tú la oyes y tú me preguntas, ¿y cómo suena Dios? Yo digo que para cada persona es diferente, ¿ok? Cada persona, Dios, su voz puede ser diferente, ¿ve? Pero es algo que tú sabes que es Él, tú lo escuchas y tú sabes que es Él. Lo escuchas audiblemente, yo lo he escuchado audiblemente. El pastor está ahí sentado y él puede testificar, él lo ha escuchado audiblemente. Dios a veces puede hablar así, pero siempre, siempre sepa que cuando Dios habla, y no importa cómo Él escoja hacerlo, sus palabras estarán en total acuerdo con lo que Él ya ha hablado y ha dicho en la Biblia. No recibas un mensaje de ningún pastor o ninguna persona que se llame por título profeta o que diga venir en el nombre de Dios y no está hablando aquello que está alineado con la Escritura. Dios siempre va a hablar de acuerdo a su palabra, porque Dios no se contradice. ¿Y qué nos puede impedir escuchar a Dios? En este pasaje, David es el ejemplo de alguien quien escuchó y siguió las directivas de Dios. Entonces, él es alguien quien, ¿qué? Escuchó la voz de Dios en su corazón, recibió la confirmación que es palabra de Dios, siguió esa voz, respondió cuando le dijo a los hombres, no, no es el tiempo. ¿Ok? No es el tiempo. Siguió esa voz. Él es el ejemplo de no tener impedimentos en escuchar. Pero Saúl es el ejemplo de una persona que no reconoció ni respondió a la voz de Dios. En los otros capítulos que siguen en Primera de Samuel van a ver la tragedia y la derrota triste de Saúl, porque escogió su camino y no ser obediente a la voz de Dios. Las actitudes equivocadas, el resentimiento o los pecados pueden crear distancia en tu relación con Dios. Cuando esto suceda,
tus pensamientos equivocados, tú querer ir por tu propio camino. Fajar, pelear, luchar contra Dios por algo. Cuando esto suceda, la confesión de tu boca, tu misma palabra, porque hay poder en palabra, y el arrepentimiento de corazón te va a devolver a una relación cercana y correcta en la que podrás tú escuchar a Dios nuevamente. Vamos a ponernos de pie y vamos a usar este tiempo para orar. Vamos a orar. Y que cada uno aquí tome este tiempo para reflexionar en lo que Dios te ha impartido su palabra en este día, a tu mente, a tu corazón. Padre Santo, cerramos este tiempo de impartir tu palabra, pero no cerramos nuestro corazón ni nuestra mente para recibirla y permitir que tome raíz en nuestras vidas. Mi Dios, yo pido que si hay alguien aquí hoy presente, quien tú ya le has comunicado, porque tú dices que todos oyen, tú nos has dado los 5 sentidos y uno de ellos es el oír. Y aún tú dices en tu palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todos aquí hemos escuchado tu voz. Yo pido ahora que tú, Señor, puedas confirmar en cada corazón aquí aquellos que la han escuchado, pero quizás no la están siguiendo. Yo pido, mi Señor, que ellos determinen en su corazón escuchar y responder a tu voz. Y verán que sus vidas serán no solamente bendecidas, pero protegidas por ti. Tú no quieres, Señor, el daño ni el peligro para nadie, Señor. Las consecuencias vienen cuando nosotros ignoramos lo que hemos escuchado de parte de ti. Pero yo pido en este momento y en esta hora que este conocimiento tú, Señor, lo des en cada corazón. Y que si hay alguien aquí que hoy ha escuchado, pero jamás ha dicho: Dios, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que yo tengo propósito de vida y yo creo que Él es el quien me lo da. Si tú crees eso y hoy quieres dar tu vida a Jesús, di conmigo: Dios, te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados. He sabido de ti, he escuchado de ti, pero hoy entrego mi vida a ti. Yo quiero una relación personal contigo. Yo quiero hablar contigo y tú conmigo. Yo pido que me perdones y tomes todo control en mí. Gracias por tu salvación y tu vida eterna. Tú me enseñarás el camino que tomar, el tuyo, desde hoy en adelante, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios aquí. Y si hiciste esa oración, sea aquí físicamente presente o en tu hogar, viendo este servicio en línea, gloria a Dios. Felicidades porque eres un hijo, una hija de Dios y parte de la familia de Dios.